Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a El Jardín del Sonido. Yo soy Adrián Meléndez y el día de hoy estamos con un invitado que yo tengo en verdad el honor de presentar. Él es un caricaturista contemporáneo del siglo XXI, de la época de la generación Z, se podría decir. Soy más millennial. Sí, es más millennial, ¿no? Sí, Pero tu humor apela, creo, a ambas generaciones, se podría decir. trato de hacerlo así porque me parece importante estar siempre conectado con las tendencias, ¿no? Y no quedar obsoleto, Sí, ¿no? claro. Y eso, de un lado me ayuda a conectar y de otro lado también en el sentido más utilitario, si quieres, me ayuda un poco a viralizar también, ¿no? Porque sientes que te estás, digamos, con una persona que está más del otro lado, que está conectada a las redes, sientes que es alguien que te está hablando a ti, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, y claro, a veces sí, no sé, pues se me ocurren cosas como hablar, no sé, del tío Johnny, pero sé que el público del tío Johnny no va a estar necesariamente conectado, no mayoritariamente, va a estar metido no sé, pues en Instagram, o en Facebook, ¿no? Pero hay que sí, pero no tanto. Totalmente, totalmente. En pocas palabras, gente, el gran Diego Bendaño, muchas gracias por, por haber venido. Ahora que estamos hablando de esto de las generaciones, yo quisiera saber si alguna vez te han comparado, ahora que eres digamos, no sé si eres el caricaturista de esos tiempos en el Perú, pero de hecho tienen que haberte dicho, mano, tú siento que eres como el Carlín de ahora, una cosa así, o el Eduardo, o nadie te ha dicho No, eso. no lo creo, yo creo que Carlín es incomparable, ¿no? O sea, cada cual tiene lo suyo y lo chévere es que estamos todos construyendo desde diferentes ángulos y con diferentes miradas Ujú. y cada cual de su propio estilo, ¿no? O sea, Carlín es como súper artístico, me encanta cómo él ha pasado, creo que ya lo he hecho alguna vez, ¿no? Del físico con la acuarela y todo al digital, ¿no? Y que a mí al comienzo sí notas un poco la diferencia, pero creo que es la mejor adaptación que ha hecho, que he podido hacer, ¿no? Entonces, ha conservado su esencia, solamente cambia o sea, una herramienta por otra, pero al final el objetivo y el trabajo sigue siendo el mismo, sigue siendo interesante, ¿no? Sí, claro. Hablando de los estilos que tiene cada dibujante, tú en una entrevista a La República que diste hace poco, me parece, en marzo por ahí, Sí. dijiste en una parte que si bien considerabas que no dibujabas bien, que dibujabas mal, la idea era como que transmitir el mensaje, ¿no? Yo quisiera saber si, a pesar de eso, si tú sientes que lo que antes era como que una excusa para transmitir el mensaje, ahora es como que tu estilo característico, ¿no? Es que yo creo que el estilo es la unión, o en la intersección entre lo que quieres hacer y lo que puedes, ¿no? Entonces, Claro. Eh, probablemente sí haya cosas que sí se consideren estilo, o sea, pero siempre a veces trato de explorar otras maneras de hacer, dibujar. Igual a mí el formato digital me parece súper chévere porque antes cuando dibujabas en papel tenías que comprarte un montón de plumones, colores, el que te daba así la textura bonita y de esos 50 porque hay diferentes colores, diferentes matices y todo lo demás, ¿no? El digital ya no, pues, ¿no? O sea, es una sola inversión, es y te da una gama bastante aceptable de herramientas, ¿no? Ah, qué interesante. No tenía idea de eso de... O sea, sí, por ejemplo, a veces veo esos tutoriales que hace Carlín de How to Do It o Make Yourself no sé Ujú. cuántos, en el que se ve cómo dibuja él su propia caricatura. Y está ahí la herramienta digital, pero nunca me había puesto a pensar en eso que dices, O alucino. sea, bueno, Carlín trabaja en Wacom, Ah, ¿no? Que es ok. más pro. Yo trabajo en iPad, ¿no? Ah, ok. Pero claro, o sea, si bien hay diferencias en cuanto a inversión y todo lo demás, sobre el equipo y todo lo demás, este, lo chévere es que, claro, también estamos en una época en que no tienes que yo no tengo que meterle plata a una Wacom para poder hacer lo que hago, si bien también el iPad no es una herramienta barata, ¿no? Y yo antes hacía, dibujaba con una tablet Samsung, ¿no? Entonces, que tampoco es barata, ¿no? Pero era un poco más accesible. Hay una cosa graciosa sobre lo accesible y lo económico que a veces dices, no sé, pues, o sea, probablemente tú cuando has adquirido equipo,
siempre ves reseñas y dices, bueno, ese es el más accesible, y el accesible cuesta como, no sé, pues $3,000, Sí, ¿no? claro. Porque el otro es como que triple, una cosa así. Claro, ¿no? Porque el Pro es ya, no es Spielberg, pues, ¿no? Claro. Sí. Ah, man, qué interesante. Bueno, Diego, cambiando un poco radicalmente de tema, Ujú. tú en el pasado, digamos, hace unos 10 años así, solías dedicarte al arte del stand-up comedy. Sí, he hecho muchas cosas en mi en verdad he tenido muchas vidas. Man, ya. Una época hace como 10 años más o menos, estuve haciendo stand-up, Ujú, que era algo que me llamaba la atención, en verdad, ¿no? Yo conocí muy poco, había visto algunas cositas por ahí, ¿no? En cuanto a formato me parecía chévere. Y cuando yo estaba en la universidad, de hecho que se anunciaban talleres, pero decía, no, ese es más para gente escénica, ¿no? Es más para tal tipo de persona. Y de pronto un día una amiga me dice, oye, hay este taller, que yo en esa época vivía por Miraflores, y me dijo, y era cerquísima de mi casa, me dijo, hay que meternos, y ya nos metimos y me pareció súper chévere poder hacer algo que había pensado hacer antes ujú. y poder, desarrollarlo, ¿no? Y es loco, porque a veces hay un montón de cosas que tú dices, yo no voy a poder hacer eso nunca en la vida, y de pronto un día lo estás haciendo, ¿no? Mal o bien, pero lo estás haciendo. Sí, claro. Qué locura, man. Estaba viendo, de hecho, un monólogo, una rutina que colgaste precisamente hace como 10 11 años, en un campeonato de Queto, Sí. sobre ser peruano, mano. Muy buena, alucino. O sea, siento que, a pesar de que algunos chistes eran referencias del momento, siento que igual perdura en el tiempo, ¿no? Porque la crítica es más o menos parecida, ¿no? Y un chiste que siempre me agarra de esa rutina es el de antes y después, de cómo estaba el Perú antes y ahora cómo está. Y era como que es parecido, ¿no? Porque antes había un presidente, un líder que tenía a sus hermanos locos encerrados en Cajamarca. Y esa era una terrible referencia, me imagino que a los Humala. Claro. Y ya dije, pucha, qué bueno, hermano. Mate de risa. Yo quisiera saber, en ese sentido, si sientes que el humor crítico que tenías de tus rutinas, si lo has pasado también a tus viñetas o si es un humor diferente. No, de hecho, ¿no? Creo que la esencia de una persona permanece. Hay cosas que vas evolucionando, te vas adaptando, ¿no? Ujú. Hay formas de pensar. O sea, ese monólogo tiene un chiste, por ejemplo, que yo ya no lo diría ahora, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas que, que permanecen, ¿no? O sea, tu manera de ser va a ser siempre igual, así lo hagas de una manera u otra. De repente, si mañana me dedico a, no sé, pues a hacer canción de protesta, probablemente lo enfoque también de esa manera, ¿no? Sí, claro. O si, no sé a qué más me puedo dedicar, pero pero si haces alguna otra cosa, probablemente sí, porque tu forma de ser o de expresar las cosas que sientes eh, forman parte de tu esencia, ¿no? O sea, la mirada que puedes tener de las cosas. Claro, totalmente, totalmente. Una pregunta, regresando a tus viñetas, tú dices que, claro, o sea, no tienes como que una influencia directa, o más bien, no tienes un estilo particular más que el tuyo propio, pero la pregunta es, ¿tienes alguna influencia artística de viñeteros que de repente aplicas por ahí caleta? No, mira, la verdad es que yo no he sido nunca una persona que está... O sea, yo he cambiado tanto en verdad porque nunca es que he tenido aficiones fijas, ¿no? Entonces, yo no he sido de los chicos que iban... Yo soy de una época pre-internet, entonces no era tan fácil acceder a muchas cosas. Ujú. Entonces, uno era de los que iba y era fanático del manga, ¿no? O tenía siempre las, no sé, pues las viñetas del Pato Donald, lo que sé yo, ¿no? Eh, entonces, gran parte de las cosas que he hecho o que hago a veces a veces sí hay muchas cosas o que recuerdas, ¿no? O que vas viendo. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, trabajar cierto tipo de textura, cierto tipo de trazo que he visto en libros que he comprado, pero hace que 8 años, ¿no? 5 Ujú. años. Y a veces trato de hacerlo. A veces, por ejemplo, fines de semana trato de hacer un estilo diferente, que creo que también lo he comentado antes, que es tipo de New Yorker, por ejemplo, ¿no? Que es más, más minimalista, ¿no? Más tranqui, que, Claro, o sea, eso no viraliza por ningún lado, porque es una cosa pero que a mí me interesa hacerlo, ¿no? mal. Y me he metido a talleres, ¿no? O sea, y creo que eso ha sido también parte importante de estar con gente que sabe, que se ha dedicado, que se ha estudiado
5 o 6 años o tiene una gran carrera de formación autodidacta, ¿no? Entonces, eh, eso de un lado, ¿no? O sea, probablemente haya influencias, ¿no? Ujú, Pero quizá no soy tan consciente de eso, ¿no? ujú. Pues a mí me gustaba, por ejemplo, el digital, como los trazos quedaban súper limpios, ¿no? Eh, Había antes un caricaturista que salía en Somos, que era Langer, creo, ¿no? O la misma Maitena, que a veces tenían unos fondos blancos impecables, ¿no? Que eso con el papel no siempre pasa así, ¿no? Los trazos que ves la definición, ¿no? De los bordes o qué sé yo, ¿no? El papel a mí también me gusta, o sea, ahora que ya estamos más digitalizados, yo siento cierta nostalgia por el papel, entonces por eso a veces también hago cosas que parecen Como hecho ese con papel. pinceles hechos que parecen más carboncillos, o qué sé yo, lápices, ¿no? Man, qué interesante. Mm. Qué loco, qué loco. O sea, sí, pues interesante cómo al final la tecnología avanza, pero a veces uno regresa a los inicios, ¿no? Sí, 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 o A sea, veces. sí. Sí, pues bueno, una pregunta. Ya que estamos ya ahora sí de lleno en tus viñetitas, ¿cuál recuerdas que ha sido como que la primera que se volvió así viral en internet? ¿O cómo fue ese proceso en todo caso? No recuerdo, en verdad. O sea, lo que pasa es que yo siempre, desde hace también como 10 años o por ahí, quizá menos, este, me, me comencé a meter un poco más a dibujar, a hacer cosas, ¿no? Entonces, esta última etapa, eventualmente a veces dibujaba y hacía cosas, ¿no? Sobre temas de actualidad, ¿no? Entonces había una que, por ejemplo, era sobre culpar a la víctima, ¿no? Ujú, Y te ponía ejemplos de cómo serían las cosas si tú culparas a la víctima o sea, hablo específicamente del tema de violencia contra la mujer, ¿no? ujú. Entonces yo había hecho una especie de cómic sobre cómo sería si en otros casos también culparas a la víctima, ¿no? Y claro, no sé, pues sales a la calle, te roban un reloj, no es tu culpa por salir con el reloj, no sé, te secuestran, porque estaba solo, ¿no? Claro, Cosas así. Y eso, bueno, en esa época Twitter era más chiquito, claro. Y se yo llamaba lo Twitter. publicaba por todos lados, Ujú, y y por ahí comenzó, o sea, eso enganchó con un sentir de muchas personas, ¿no? Y también se logró viralizar, creo que le hicieron una reseña no me acuerdo si en Trome o en Perú 21, uno de estos diarios. man. Eso fue raro, pero claro, como era una cosa que no era tan constante, porque yo tampoco era que me lo tomaba tan en serio, sino que hacía una cosa que era más para decir las cosas que yo quería decir. Ujú. Este, n- no, o sea, yo tampoco tenía una disciplina sobre eso, ¿no? Entonces, este, claro, es como una isla en toda mi último camino como dibujante, ¿no? Eh, y luego, claro, ha habido cosas muy chéveres como cuando, no sé, pues he visto o me han pasado fotos de que una de las cosas, algo de lo que yo hice, lo imprimen en formatos grandes, ¿no? Claro. Lo pasean en marchas, o cosas de ese tipo, o sea, porque sientes que ya deja de ser tuyo y es algo que la gente está usando y, o sea, y apropiándose de eso y haciendo que su voz, es lo que me decían a mí en el colegio de chico, era ser voz de los que no tienen voz, ¿no? Que tú estás usando tu capacidad para algo útil, ¿no? Claro. Para darle voz a personas que de repente no podrían hacerlo, no podrían, o si tienen la idea, han encontrado una manera en que está más sintetizada, ¿no? Y más gráfica o más evidente, ¿no? Ujú, totalmente, totalmente, ¿ah? Estoy completamente de acuerdo que, o sea, una vez que ya, digamos, tu arte como que compenetra con la sociedad, ya la gente lo apropia, ¿no? Sí, ¿no? Es como el Happy Birthday, ¿no? O sea, ahora la gente canta Totalmente, Happy Birthday. sí, o sea, y eventualmente a nadie le importa ya de dónde salió, ya la gente lo tiene ahí y lo Sí, usa. claro. Qué loco, mano. Una pregunta, ¿cómo te sentiste la primera vez que viste a Glatzer Tuesta en su programa No hay Derecho pasando una de tus caricaturas, Ah, mano? era chévere, ¿no? O sea, me pareció interesante, o sea,
yo soy comunicador, entonces a mí me parece interesante cómo todas las redes, o sea, cómo se viralizan las cosas y llegan a personas que tú no imaginas que puedan, que pueda llegar. Entonces, o sea, más allá de tu círculo, o sea, me refiero más allá de tu círculo cercano de amigos, de familia, ¿no? Porque originalmente tus redes sociales son personas que tú conoces, ¿no? O sea, tu red social más allá de Facebook y que luego se hace más concreta a través de estas redes virtuales. Ujú, Y claro, como esto se va viralizando al punto que llega más allá de esa pequeña comarca que es tu grupo de amigos. ujú. Y me pareció bacán, ¿no? Me pareció chévere que además sentí que no estaba tan equivocado, en verdad, ¿no? Y claro, o sea, ha salido con Glatzer y salido con otras personas también, ¿no? Ujú. Eh, y cada vez que eso pasa me parece chévere. Hasta el momento, Diego, ¿cuál sientes que ha sido una de tus viñetas, digamos así, más picantes, ¿no? La que más de todas te ha traído más como que, no sé si controversia, pero, o sea, digamos, comentarios al respecto, ¿no? Creo que ahora no tanto, pero de repente un poco más en la época de elecciones, ¿no? El gobierno de Castillo, que la polarización era muy fuerte. Sí. Y había un grupo que creo que entre los que me incluyo, que eran críticos con el gobierno, pero tampoco querían estar, o sea, tampoco estaban tan alineados con los que eran críticos en el mainstream, ¿no? En los medios. Ujú. Entonces, claro, a veces hacías una especie de precisión sobre una mala crítica del grupo contrario, ¿no? O sea, pero cuando hay tonterías, o sea, a veces que se critican tonterías, como no sé, pues, hablar sobre eso de que el pobre es pobre porque quiere, o de repente, no sé, criticar a una persona, por ejemplo, cuando Chabelita juramenta con su uniforme, Ujú. ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta empresa que hacía la limpieza, ¿no? Claro. Y claro, todas las críticas van por ese lado. Entonces yo hice una cosa que era justamente sobre eso, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué criticar a una persona por su forma de vestir? ¿No? Y de repente era, claro, porque tú las has puesto en el poder, que no sé qué cosa. La clásica, man. Sí, pues claro, o Pero sea, es súper difícil satirizar cosas en elecciones, me he dado cuenta, sobre todo en campaña. la sátira se ha vuelto muy difícil, Sí, ¿no? Porque además a veces tú puedes hacer un enunciado de una manera irónica y va a haber mucha gente que no te va a entender y que va a pensar que estás hablando de manera literal. ajá, sí me he dado cuenta. Entonces, Eh, y ahora también pasa mucho de lo de descontextualizar muchas cosas que han pasado. Por ejemplo, yo puedo decir algo ahora de manera irónica, ¿no? O en un contexto, en un metalenguaje, y de repente en 5 o 10 años, eso puede salir otra vez, ¿no? A decir, fulano dijo tal, pero sin ver qué estaba pasando, ¿no? O El sea, contexto. claro, sin ver el contexto. Entonces, es un poco, desde ese punto de vista, complicado, ¿no? A veces también a mí pasa que leo algo que he visto que he escrito, dibujado hace 2 años, y digo, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lado No me acuerdo, está están mis así? O sea, notas. claro, ¿por qué dije esto, no? O sea, qué loco. Y claro, dices, no, pues, o sea, no está, no es depende mucho de la lectura que se quiera dar o se quiera como emisor, ¿no? De transmitir y cómo el contexto también cambia muchas cosas. Sí, claro, totalmente. Ya estamos como que más o menos al final. Quería saber sobre ese tema nomás, si sientes que finalmente cada uno de los caricaturistas eventualmente, por más objetivo que intente ser, siempre mete algún tipo de sesgo social, político Totalmente, en sus ¿no? O dibujos. Sí. sea, siempre lo que pasa en las facultades de periodismo, o debería pasar, es que te dicen que la objetividad nunca es posible, nunca existe, ¿no? Y me imagino que a los dibujantes caricaturistas siempre les pasa lo mismo, ¿no? Eh, y siempre hay un tipo de sesgo porque tú vienes de un lugar, vienes de un contexto, ¿no? Entonces, y te estoy hablando de los que tratan de hacer las cosas bien, ¿no? Ya hay otro tipo de gente que también ya tiene más, mira para ciertos lados porque le conviene hacerlo. Claro, Ya, eso ya darlo por descontado, ¿no? totalmente. Sí, pues no hay nada que hacer ahí. Diego, una pregunta. Tú tienes un gato, ¿no? O una gata, me parece. Dos datas. Dos gatas. Sí. Qué locura, mano. ¿Cómo es la convivencia con dos gatas? Es loca, pero yo nunca he tenido gatos, yo siempre he sido más de perros. Ya. Tuve un perro. eh,
Y un día decidí, o sea, dije, ya, yo no, o sea, pasaron como 20 años, no, 10 años también, o un poco más, desde que tuve a mi perro, y mi perro se fue. Eh, y me moría de ganas de ver si adoptaba alguna mascota, ¿no? Entonces al final, y mucha gente cuando yo adopté a Morgana, que es mi primera gata, Ujú. me decía, pero tú todo el tiempo odiabas a los gatos, ¿no? Y claro, creo que hay todo un rollo ahí mitológico sobre los gatos y su manera de ser. Claro. Que claro, justo me da risa, pero justo hace un par de semanas escribí en mi Patreon sobre cómo adopté mis gatas. Y pero claro, o sea, para mí conocer cómo son los gatos ha sido todo un descubrimiento. Y además saber que no son todos iguales, ¿no? O sea, mi segunda gata, que la adopté al mes, 2 meses, o sea, la Morgana, que es una gata gris atigrada, era súper cariñosa, amorosa, me miraba. O sea, y la otra era un poco más huraña al comienzo, era mucho más traviesa, subía a sitios donde yo así, me preguntó cómo has subido hasta allá. Siempre terminas preguntando de cómo, ¿no? Sí, y y poco a poco, en verdad, creo que ya estamos entre todos entendiéndonos y también creo que hay una cosa ahí de cambiar un poco tu chip, ¿no? Y ayer era esta idea de que tu casa tiene que estar limpia, tiene que estar bonita, que todo, o sea. Ahora ya sé que, no sé, pues que voy a tener paredes manchadas de patas, que, o sea, yo no plancho ropa, no me gusta planchar, pero yo sé que tampoco voy a luchar contra los pelos, o sea, que los pelos van a estar ahí, es natural que estén los pelos, ¿no? Y o sea, también te exige tener un poco más de orden, porque sabes que, no sé, pues no puedes dejar un plato ahí porque eventualmente se lo podrían terminar comiendo, que tienes que, no sé, tu vaso de agua, tener cuidado dónde lo vas dejando. Claro. Creo que es un proceso de adaptación mutuo, ¿no? Mutuo aprendizaje. Sí, más del humano que del animal, ¿no? Porque Sí. a veces yo dejo algo, no sé, muerde un cable, ¿no? Yo renegando, o sea, yo probablemente reniego conmigo mismo porque sé que el animal no me va a entender y lo va a volver a hacer, ¿no? Claro. Eh, y sí, pues asumir que finalmente siempre el culpable es uno. Y que, o sea, porque eres el adulto a cargo, ¿no? Entonces, sí, pues como tú dices, es un aprendizaje constante. Pero llega un momento en que ya todo se nivela y todo ya sabes cómo más o menos pueden reaccionar, ¿no? Y cómo pueden, cómo pueden actuar. Qué gracioso. Sí, pues a la mayoría de invitados con gatos a este podcast siempre dicen que es una especie de lucha de poder, así, de tú con tus gatos. Yo no lo siento tan lucha de poder, ¿eh? Yo creo que si hubiera tenido hijos, habría sido del papá consentidor. O sea, y habría Vale. tenido hijos muy malcriados, y buenos para nada. No. Pero no, o sea, yo creo que en mi caso ha sido más bien entender cómo son, Ujú. y saber qué esperar, ¿no? Saber qué esperar de ellas y saber cómo eventualmente podrían actuar y en lo que pueda yo amortiguar los daños, Ujú. o sea, estar ahí presente, pues, ¿no? Excelente, excelente. Buenazo, Diego. O sea, hace lo que se puede. Sí. Bueno, como última pregunta quisiera saber, si tuvieras que ilustrar en una sola viñeta al Perú del 2024, ¿qué elementos usarías, no? ¿Qué pondrías ahí, de repente? Todavía es muy temprano, ¿no? Creo que ha pasado, estamos en el mes 4, Sí, claro, es pero un tercio del año, o ¿no? sea, más que el del 2024 este año, sino, digamos, el contemporáneo, el actual, ¿no? Uf, es que siempre creo que al final todo se resume y aplica, creo que a cualquier momento, pero ahora es más evidente a que estamos en el medio de mafias, ¿no? O sea, este debate entre derecha e izquierda me parece que es obsoleto, ¿no? Porque finalmente es o la manchita de acá haciendo sus negociados versus la manchita de allá, ¿no? Y cuando sale elegido una u otra, siempre la pelea es por qué ellos sí y yo no, ¿no? Y por qué si ellos lo hicieron a mí me criticas y por qué, ¿no? Em, claro, creo que eso me merecería más que una viñeta, una infografía. Claro, todo Con un despliegue. hipervínculos, con Exacto, multimedia. 3D, hologramas. Sí. Increíble. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber venido
ha sido una entrevista así super fast, pero he rescatado muchas cosas que quería saber de ti. Yo creo que, o sea, eres, claro, más millennial, pero igual para todas las generaciones que siguen, eres como una pequeña referencia digamos, el arte que puede servir para algo bueno, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? Creo que, o sea, el trabajo como comunicador a veces es estar conectado. O sea, yo tengo gente de mi generación que reniega sobre, no sé, pues el reggaetón y el TikTok y tal cosa. Ya, sí, yo entiendo si eres, no sé, pues no sé, de las humanidades, ¿no? O si eres un señor cincuentón, ¿no? Que se dedica, no sé, pues a vender acciones en bolsa, ¿no? Claro. Pero creo que si eres una persona que se dedica a comunicar ideas, tienes que estar al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? No puedes dejar de consumir las nuevas plataformas, de escuchar nueva música, de saber cómo habla la gente, de saber cómo se sienten ciertas cosas, cómo se viven, ¿no? Tienes que estar medianamente conectado a ciertas cosas. Ujú. Buenísimo, Diego. Excelente. Muchísimas gracias por haber venido al Jardín Sonido. Y ya lo saben, gente, eso ha sido todo, pero no se despeguen porque viene más entrevistas, más transmisiones en vivo aquí en el Jardín Sonido. Ya nos vemos.